Hola, hola, ¿qué tal? Que espero que estén muy bien. En esta clase, que es la última clase sobre nuestro curso de biología, tenemos en este caso evolución y biodiversidad. Entonces, el objetivo es que comprendamos las pruebas de cómo sucedió, en este caso, la evolución, de la teoría de la evolución, explicar las teorías de cómo surgió el origen de la Tierra y comprender, en este caso, la semejanza de las teorías, ¿verdad? Evolutivas. Entonces, vamos a empezar entonces. Ok, ¿qué es la biodiversidad? Como nos dice nuestro querido gatito, la biodiversidad es diversidad biológica, en este caso, eh, cada uno de la variedad de los seres vivos existentes en nuestro planeta. Entonces, es un sistema dinámico que está en evolución constante. Como no logramos, como dijimos en la clase pasada, lograr ver que en este caso todo o cómo sucede esta misma situación, entonces no logramos vivir mucho para observar un cambio significativo, entonces muchos piensan de que posiblemente no suceda. Entonces, en términos solo hacia referencia al número de especies presentes en un área, digamos, geográfica, ¿va? Hoy en día es un concepto más complejo que abarca diversidad genética, o sea, cómo hay cambios y hay diferentes secuencias de genes, diversidad de especies, ¿sí? Y diversidad hasta de ecosistemas. ¿Ok? Entonces, diversidad de ecosistemas, la variedad de ecosistemas presentes en un área geográfico, por ejemplo, miren, ecosistema puede haber un acuático, etcétera, etcétera. Diversidad de especie, la cantidad de especies que habita en una región determinada. Puede haber en este caso un loro, un perico, puede haber en este caso otro tipo, una guacamaya, por ejemplo, diferentes especies. Diferente diversidad genética corresponde a la variabilidad genética presente a una especie, por ejemplo, diferencia tipo de genes, alelos en una población, ¿verdad? Ahora bien, explicaciones no científicas. Entonces, una explicación no científica estará limitada e influenciada fuertemente por las creencias y conocimientos previos que se puedan tener. Por eso, las primeras respuestas sobre el origen y la diversidad de los seres vivos estuvieron inspiradas en el texto religioso o en pensamientos mágicos. ¿Sí? Postura conocido como creacionismo, basado en la creación de Dios, las especies no cambian. Eso es la postura del creacionismo. Teoría del creacionismo o del diseño inteligente. Se basa en la interpretación de la Biblia como concreto libro de Génesis, afirma que la vida apareció y la tierra, ¿verdad? Como un acto creacionista, ¿verdad? Llevado a cabo por un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿verdad? Que es Dios. No se puede comprobar científicamente. Entonces, esta teoría, y en este caso, si hablamos de una teoría teológica, ¿verdad? Es de la de Dios. Pero en esta teoría creacionismo, también diseño inteligente, muchos afirman que fuimos, en este caso, creados por pues extraterrestres también puede ser que diseñaron al ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, los Anunnaki o algo por el estilo, ¿verdad? También entran acá. Pero la principal eh, que toma referencia al creacionismo es, en este caso, la de la Biblia, ¿verdad? Ok, explicaciones científicas. En los siglos XVII y XVIII, lo más parecido a un biólogo moderno era un naturalista, explorador del mundo natural, con conocimientos en diversas disciplinas como botánica, zoología y mineralogía. Se especializaban en estudio gracias a la colección de espécimen en diferentes lugares. Esos datos son la base para lograr una explicación científica sobre el origen de la biodiversidad explicado anteriormente. Las explicaciones para el origen de la biodiversidad, como todas las ideas científicas, dependen del contexto histórico y se transforman ante nuevas evidencias. ¿Ok? Origen de la vida. En este caso tenemos corrientes. Tenemos la corriente del fijismo, el transformismo y evolucionismo. ¿Qué es el fijismo? Esta corriente plantea que los seres vivos, una vez creados, nunca van a cambiar y se mantienen iguales. No explica la existencia de restos fósiles, o sea, no va a haber restos de dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera. Transformismo.
no planteaban relación entre evolución de diferentes especies. Aceptan el origen divino de las especies, pero indican que una vez creadas sí podían cambiar. Propone que los organismos se transforman desde formas inferiores, o sea, su forma inferior a superior. Para los transformistas, algunas transformaciones habrían fracasado, lo que explicaba la extinción de las especies. Ahora bien, la corriente del evolucionismo se basa en el examen y la contrastación, ¿verdad?, de evidencias y propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, pero a partir de un origen en común. Ciencia y religión. Todas las especies aparecen al mismo tiempo, fijismo. Dios crea las especies, creacionismo, la compatibilidad, en este caso del fijismo, la ciencia religión. Entonces el fijismo y el creacionismo tienen, digamos, una relación muy estrecha que se aparecen obviamente las especies y nunca van a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aparecen las especies y en el otro lado, Dios crea todas las especies. ¿Ok? Comparar creacionismo, transformismo. Provienen del pensamiento religioso, provienen del pensamiento científico, el transformismo. Las especies se mantienen fijas a través del tiempo, las especies no se han mantenido fijas y han cambiado. Entonces, gran diversidad de especies se crearon en acto de creación único. La gran diversidad de especies se originaron de especies ancestrales, o sea, tienen un ancestro. Las especies se mantienen fijas y no han cambiado en el transcurso de tiempo. La gran diversidad de especies cambian y eventualmente se extinguen, ¿sí? Las que no se logran transformar, como dijimos hace ratitos, no se transforman bien, entonces se extinguen. Ok, teoría de la abiogénesis o la generación espontánea. Afirma, ¿verdad?, de que la vida se originó a partir de materia inorgánica o de materia orgánica en descomposición. Y Francisco Redi fue en este caso, prácticamente fue el que desmintió la generación espontánea, ¿verdad? En este caso que lo hizo con un frasco de carne, ¿así ven? O sea, aquí dejó en un frasco, dejó un pedazo de carne, ¿sí? Y lo cerró, ¿verdad? Y si las moscas no tocan esta carne, obviamente aquí no van a aparecer gusanos, porque mucha gente veía material en descomposición y aparecían gusanos, entonces pensaban de que la abiogénesis, o sea, la vida se origina a partir de materia, ¿verdad?, en descomposición. Entonces, Francisco Redi demostró con método científico, en este caso, que eh, eso no sucedía. Necesitaban padres que tenían que depositar huevos en la carne para que esto sucediera. Aquí está cabal, mire. Eh, la teoría en este caso de la misma es impulsado por Pasteur. La vida surge de otros seres vivos y se opone a la abiogénesis o generación espontánea. Con este experimento se demostró que las larvas que aparecen en la carne en descomposición provienen de huevos, o sea, tienen que, en este caso, las moscas tienen que pararse y dejar sus huevos para que salgan larvas. De lo contrario, no saldrían. Entonces, vamos a ver el experimento de Pasteur. Muy bien, Pasteur vertió caldo de carne en dos matraces de cuello largo y estrecho, perdón, que curvó a la llama, caldo de carne. Entonces, hirvió el líquido de cada matraz para esterilizar. Al cabo de varios días comprobó que el caldo no se estropeaba. A eso se le llama pasteurización, ¿verdad? Cortó el cuello de uno de los matraces y pasados unos días observó que el caldo que contenía se había descompuesto. Conclusión, que en ambos matraces entra el aire, pero los microorganismos adheridos a las partículas de polvo se quedan retenidos en el codo del cuello, lo que impide que lleguen al caldo y lo estropeen. Al romperse el cuello, los microorganismos, obviamente es más fácil que lleguen, ¿verdad?, al caldo, entonces, y descomponen la misma. Entonces, luego todo ser vivo procede de otro ser vivo. La generación espontánea es falsa. Ok,
Entonces ahora, solo permítanme, teorías del origen de la vida. ¿Pudo generarse la vida en el espacio exterior? O sea, la teoría que se llama panspermia plantea, ¿verdad?, que el origen de la vida es origen cósmico, ¿verdad? O sea, exterior del planeta. Que la panspermia es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra en el resto de cometas y meteoritos. Recupera una vieja idea de Anaxágoras, importante filósofo científico natural, presocrático, o sea, antes de Sócrates, que vivió y enseñó en la ciudad de Atenas, enunciada en la antigua Grecia del siglo VI antes de Cristo. Máximo defensor de la panspermia fue el sueco Svante Arrhenius. Muy importante este señor por las teorías ácido y base también. Ok, cree que una especie de esporas o bacterias viajan por el espacio y pueden sembrar vida si encuentran las condiciones adecuadas, viajan en fragmentos rocosos y en polvo estelar impulsado por la radiación de las estrellas. ¿Qué piensa usted de la evolución? Observe, ¿qué pensará? ¿La evolución y la biodiversidad se relacionará? Piense. Ok, teoría evolutiva, ya hablamos de el uso desuso de Lamarck y en este caso la de evolución de Charles Darwin con Wallace, ¿verdad? Y tenemos en este caso Gregor Mendel, ¿verdad? Con sus leyes de la genética, ¿ok? La premisa central de la hipótesis de Lamarck en este caso es la influencia del medio, o sea, el uso y desuso de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, la jirafa, en teoría, como usó demasiado el cuello, entonces obviamente cambió y se alargó, ¿sí? Entonces, eso es lo que piensa él. Entonces, esos cambios, ¿verdad? Son hereditarios. Entonces, eso es lo que indica en este caso Lamarck. Según Lamarck, las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades en respuesta a las cuales son seres vivos, pero los seres vivos, perdón, se ven obligados a utilizar un determinado órgano. Entonces, como el alimento está muy alto, entonces la jirafa fue obligada, en este caso, para alcanzar su comida. Se llama ley del uso y desuso. Entonces, esforzándose, por ejemplo, el que está acá parece un caballito, ¿verdad? Pero es como que ah, prácticamente es así como en teoría, según la teoría de Lamarck, que se inició la jirafa, ¿me? Entonces, esforzó tanto el uso del cuello que se alargó. Y esa característica lo hereda a sus hijos. Ok, lamarquismo. Esa teoría da un papel de preponderante al ambiente y su relación con el organismo, o sea, el ambiente influye en el organismo. Los organismos tienen un impulso interno hacia la perfección que los lleva a adaptarse a las condiciones ambientales gracias a la herencia de caracteres adquiridos, lo que adquirió con el uso y desuso. Es decir, durante su vida los organismos van modificando sus rasgos por el uso o el desuso de sus órganos, características que luego heredan a su descendencia. Ley de uso y desuso. El uso de más frecuente de un órgano hace su desarrollo. O sea, si usted usa más una parte, en teoría, eh, se desarrolla la misma. Ok. La herencia de los caracteres adquiridos. Los órganos, aparte del cuerpo que desarrollen más los seres vivos, serán heredados, ¿verdad? Digamos, hacia sus hijos. Entonces, y eso hace que se adapten hacia, digamos, el medio que viven. El lamarquismo, el uso de los cuernos provocan su desarrollo, o sea, mientras más se usen los cuernos, se desarrollan más, al igual que el de los escarabajos y los ciervos también, ¿verdad? El gran desarrollo de las patas posteriores de algunos animales se debe a su gran uso, ¿sí? El kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlos. Entonces, un ave que no tiene ala, ¿verdad? Ok. Lamarquismo, todo ser vivo tiende a perfeccionarse, los cambios ambientales generan necesidades. eh, las necesidades hacen que los seres usen o dejen de usar sus estructuras, y por lo tanto va a cambiar, ¿verdad? Entonces, y se heredan generación en generación. Entonces, imagínese usted de alguien que tiene, o sea, está marcando el físico culturismo, entonces sus caracteres, los músculos y todos
Entonces, en teoría, eh, pues sería también heredado a sus hijos, ¿no? Entonces, esta hipótesis es totalmente inadmisible hoy día por la genética, porque así como lo expliqué, ¿verdad? Esto no se logra prácticamente ah, dejar como descendencia, ¿verdad? Los músculos, etcétera. ¿Ok? Igual en este caso, estas, estos caracteres que adquirieron en este caso tampoco van a ser, pues, heredados, ¿verdad? Ahora viene el darwinismo. La idea de Darwin se resume en tres conceptos: la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica y la selección natural. La selección natural, en este caso, tiende a promover eh, la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859 en el famoso tratado El origen de las especies por medio de la selección natural. De hecho, hay un libro. ¿Cómo van evolucionando los seres vivos? Son muchos los que nacen. Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir a un medio con recursos limitados. Dentro de cada especie hay variedad en las características. Los individuos no son idénticos, lo hablamos en la meiosis, acuérdense. Nacen con diferencias entre ellos, es decir, hay una variedad intraespecífica dentro de la especie. Lo hablamos en la meiosis. Son muchos los que nacen, pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren de enfermedades y se mueren. Otros son presas de algún depredador. Hay lucha por la existencia. Son muchos los que nacen, pero hay una lucha por la existencia y por la reproducción. Algunos no encuentran pareja o no consiguen reproducirse por algún motivo. Y en este caso, pues hay una extinción en esa parte. Son muchos los que nacen, pero solo sobreviven unos pocos, los que han nacido con características que les permite adaptarse mejor a su medio, o sea, más fuertes, más saludables, etcétera. La selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos apropiadas para la supervivencia. Solo sobreviven unos pocos. Los que sobreviven transmiten a sus hijos las características que precisamente le ayudaron a sobrevivir mejor en su medio. Entonces las especies evolucionan, pero no como lo decía Lamarck. Hay una variabilidad intraespecífica, o sea, en los genes. Hay una lucha por la existencia. Y así es como ha actuado en este caso la selección natural. A diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuello más largos o más cortos. Sobrevivían solo aquellas que habían heredado el cuello más largo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para la misma, em, las jirafas solo tienen que estirar su cuello para evolucionar, decían en este caso Lamarck. Mentira. En la evolución tiene que haber variación y selección natural. ¿Ok? Comparar las dos teorías y reflexionar, ¿verdad? En este caso, las jirafas desarrollan un cuello largo porque se esforzaron, ¿no? Usan mucho su cuello y se alargó. ¿Ok? ¿Qué dice? Hay una variabilidad, o sea, hubo un gen, ¿verdad? O genes que dijeron que este individuo iba a nacer con el cuello más largo en lo que sea darwinismo. Pues la lucha por la supervivencia, pues obviamente se van a quedar con los de cuello largo y en otra generación, imagínense, crece más del cuello, pues obviamente se va a quedar más con el de cuello largo. ¿Cómo ha llevado la evolución a este insecto que parezca una hoja? ¿Por qué pasó? Porque era cazado, digamos, mucho por sus depredadores. Y entonces, según la teoría de Lamarck, o sea, cómo hizo esto que se parezca a una hoja? Analícelo. ¿Qué usó? O sea, pregúntese. Y según la teoría de Darwin, pregúntese la misma, ¿sí? Y en caso de esta oruga también que parece una rama, ¿qué pasó ahí? En caso de Lamarck, piensen, ¿qué parte usó y no usó? Ok. Y ah, selección artificial. Darwin pensaba que la acción natural actuaba como selección hecha eh, por el hombre. Entonces, pues fácil.
O sea, la selección natural es como lo que el hombre hace, pues, o sea, tiene eh, una, un parecido, ¿verdad? Pues muy fácil, para crear buenos animales solo hay que cruzar los mejores y eliminar los que nacieron defectuosos, por decirlo así. Entonces, si se requiere una buena raza de vaca lechera, no se cruzan animales que produzcan poca leche, se seleccionan a las mejores y se llama cría selectiva o en este caso selección artificial. Entonces, ahora para la misma, teoría de la selección natural, como lo mencioné en la clase pasada, los pinzones, ¿verdad? De insectívoro, ¿verdad? Pues dependiendo del tipo de animal que se logre comer, así se ha adaptado su pico, ¿sí? Entonces, y los mejores adaptados tienen mejores éxitos en la reproducción. Entonces, hay variación genética y hay características que son favorables y hay características que no son favorables. Entonces, eso es parte de la misma. Las poblaciones cambian en forma gradual según se modifique su medio, o sea, se van adaptando también al medio. Teoría de Darwin y Wallace. La mayoría de las especies se reproducen en gran número. Los recursos, alimento, espacios son limitados, ¿sí? ¿Se acuerda de una situación de Malthus, ¿verdad? La teoría malthusiana que lo hablamos en la clase pasada. Como consecuencia, se reproducen en una lucha de existencia en la que solo sobreviven los mejores, llamados selección natural. Sus descendientes heredan sus caracteres, ¿sí? Ok. En este caso, imagínese que usted, vamos a hacerlo más chiquito, entre esas dos mariposas, imagínese viene un pájaro, ¿a quién va a elegir? Obviamente el que es de color blanco, porque es el que más se logra ver. En cambio, el oscurito, pues se adaptó, ¿verdad? A su medio, pues cuesta verlo. Entonces ahí va a ser, se lo van a comer rápido. Teoría neodarwinista, o sea, después de Darwin, ¿qué es lo que sucedió? Surgió en la década de 1930 e intenta explicar cómo se producen los cambios genéticos en la descendencia y cómo se transmiten de generación en generación. Según la teoría del neodarwinismo o newdarwinismo, la variedad en la descendencia se explica así: los cambios de caracteres que en un individuo se producen por modificaciones o mutaciones, pues, de su ADN. Estas alteraciones se llaman mutaciones. Ya vimos los tipos de mutaciones en la clase pasada. Las mutaciones producen siempre al azar. Como el ADN contiene la información genética, estos cambios producidos al azar se transmiten hereditariamente. Hay mutaciones positivas, como mencioné, y hay mutaciones negativas. El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, en este caso, la biología moderna explica lo siguiente. Se suma los postulados de Darwin, los postulados de Mendel, Gregor Mendel, más la genética moderna, estudiar la misma y esto da un total que es New Darwinismo o teoría sintética de la evolución. Por fin queda resuelto el misterio del modo de transmitirse los caracteres hereditarios. Digamos, descubrimiento de leyes de la herencia y del material genético permitía explicar aquello que los científicos contrarios a Darwin más criticaron. Entonces, el newdarwinismo o teoría sintética de la evolución, la recombinación genética que ocurre en la meiosis, ya lo había mencionado, hace que se diferencien, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si son estos patitos, cuando se reproduce el papá pato conoce a mamá pata, en este caso, el proceso de reproducción se logra por meiosis, ¿no? O sea, las células sexuales son por meiosis. Y ahí hay un cambio, ¿verdad? En la meiosis hay un cambio en la recombinación genética en la meiosis. Y entonces se intercambian, hay una fase en la cual lo demostramos. Por lo tanto, estos patitos no se parecen, no se van a parecer. Entonces, ahora bien, mamá pata puso huevos en el nido cuando ya hubo reproducción y tuvieron hermosos patitos, pero no habrá una oportunidad para el patito feo. La selección natural acabará con él. El pato malvacia bucea para obtener alimentos del fondo de lagunas, por lo tanto, y si hay uno defectuoso de estos, no va a lograr sobrevivir.
Entonces, la selección natural sigue admitiéndose como el principal motor de la evolución. La selección natural escoge dentro de la variabilidad. Ahora, ¿qué pasa en las mutaciones? Como se dará cuenta, aquí hay una secuencia de ADN, entonces, y hay una secuencia de pares, ¿verdad? Que se modificó. Hay un cambio en la misma, ¿sí? Sin mutar, ¿sí? Y aquí hay un cambio, justamente lo que está marcado, ahí hay una mutación. Y eso hace, por ejemplo, que esta situación de esta especie, ¿verdad? Haya o tenga un cambio. Entonces es lo que tenemos que ver. Entonces, como se dan cuenta, esta especie pues se modificó por la misma, ¿verdad? Por la variabilidad o mutación, ¿sí? En este caso, al azar, se logra en este caso el proceso de evolución. Entonces, se entrelazan los cromosomas, ¿verdad? Y comparten en este caso un entrecruzamiento, ¿verdad? De los genes. Entonces, por lo tanto, la recombinación y todo eso es casi infinito, es un juego de azar, ¿verdad? Para ver la variabilidad. Por lo tanto, usted y sus hermanos, si tiene hermanos, en este caso, o sus tíos, pues con sus papás, no se parecen. Por lo mismo, de hecho, hasta los gemelos, pues hay características en que no son iguales. Entonces, ahora para que sean hermanos diferentes, pues no somos iguales. En este medio, los ratones de fenotipo oscuro sobreviven más con más probabilidad. ¿Por qué? Imagínense que viene un águila, por ejemplo, o una serpiente, que es lo más fácil para ver. Son los blanquitos, ¿verdad? Son más fáciles de atrapar porque tienen diferente color al entorno. Entonces, es más fácil de identificarlos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Al igual que la forma de los búhos, ¿verdad? Bunival y todo eso, dependiendo del medio, pues se van evolucionando. Ok. Entonces, dependiendo del entorno, imagínense que aquí, en un entorno blanco, digamos, los ratoncitos blancos sobreviven más. Entonces, así es la situación. Y las mutaciones son favorables o también desfavorables o no pasa nada. Favorables, los individuos que lo poseen están mejor adaptados al medio. Y por selección natural tienden a consolidarse en prejuicios los que no poseen tal mutación, indiferentes. Las mutaciones indiferentes hacen que cambien algunos caracteres de los individuos, pero no favorecen ni perjudican su adaptación al medio. Desfavorables perjudican al individuo que las posee y puede incluso provocar su muerte. Origen de la vida, teoría química, Oparin propone que las condiciones, ahora vamos a otra situación, ¿verdad? Eh, teoría cómo inició la vida desde la química. Oparin propone que las condiciones originales de la Tierra permitieron que la condición de complejos orgánicos temporales, o sea, todas las condiciones hayan iniciado, en este caso, la interacción química y por lo tanto inició la vida. Teoría de Oparin y Haldane del origen físico-químico de la vida. Afirman que la vida en la Tierra surgió como consecuencia de una serie de procesos físicos, químicos favorecidos por las condiciones de la Tierra, o sea, habían descargas eléctricas, erupciones, radiación y con la composición de la atmósfera que tenía amoníaco, metano, hidrógeno y precipitaciones acumulado en el océanos fueron llamados el caldo primogéneo. En este caso, etapas de la teoría. Consistió en la formación de primeros compuestos orgánicos sencillos a partir de moléculas inorgánicas, o sea, a partir de las moléculas inorgánicas que ya mencionamos anteriormente y las condiciones, ¿verdad? Pues permitió interacción formando aminoácidos, el primer paso es que se formó aminoácidos, las moléculas básicas para crear proteínas. Fue el proceso químico mediante el cual, a partir de las moléculas sencillas similares o idénticas, sintetizaron polímeros bajo la acción de diversas fuentes de energía. Aminoácidos más energía da proteína, monosacáridos más energía, polisacáridos, nucleótidos más energía, ácidos nucleicos y ya se generan, obviamente, las biomoléculas, ¿no? ¿Ok? Teorías actuales sobre el origen de la vida. Teoría de la síntesis prebiótica, tenemos la creacionismo y la panspermia, ¿sí? Entonces, el caldo primogéneo
que venimos del exterior, y el otro es si un ser divino, que Dios, o quizá algún otro, ¿verdad? Nos formó. Entonces, así es, digamos, las teorías actuales. ¿Cuál es la verdad? Pues en algún momento lo sabremos. Entonces, por el momento, pues dejamos acá la clase. Espero que hayan aprendido más de algo y nos estaremos viendo. Desde hoy va a activarse el examen para el día martes.